Hoy estuve recorriendo un poco nuestras propias redes sociales, ¿no? Para ver cómo fue nuestra evolución desde aquel 2008. Para aquellos que no tienen claro cuando empezamos, nosotros arrancamos justo en el 2008. ¿Qué pasaba en el mundo en aquel momento? Lo más grande que recuerdo, puede haber otros eventos, fue la caída de Lehman Brothers y también el nacimiento de Asia TV, ¿no? Ahí también empezaba a surgir los BRICS. Y fue impresionante hacer este recorrido porque me di cuenta de todo el trabajo que habíamos realizado y cuántos años ya han pasado. Y yo creo que si podemos evaluar también la sociedad en estas últimas 2 décadas, si se quiere, ¿no? No, para no ir tan lejos, me parece que hoy es como que el mundo fuera una gran, por lo menos Occidente, vamos a corregirme, fuera una gran fábrica de pacientes, ¿no? Porque estamos viviendo una sociedad que rompió vínculos y después que rompió, después que hizo añicos a estos vínculos, intentó controlarla de alguna manera, controlar el daño, digamos, ¿no? Y una forma cómoda de hablar, por ejemplo, de la salud mental es reducirlo todo a un problema individual, ¿no? Ese chico que antes veíamos que era muy común en los Estados Unidos, este chico hiperkinético, este chico que siempre estaba moviendo de un lado para el otro, que no regulaba su conducta. Después lo empezamos a ver acá también por nuestros pagos. Estos adolescentes violentos, ¿no? Siempre los veíamos primero las noticias en Estados Unidos, toda la violencia que había en la escuela, porque los chicos no soportaban la escuela. Algunos jóvenes que ya no se podían proyectar. Y los adultos, ya los veíamos también que estaban cansados, ¿no? Los padres que también ya tenían cierto cansancio, cierto hartazgo, eh, muchos trabajadores que para seguir adelante necesitaban psicofármacos, entonces mucha soledad en los adultos mayores y una familia que empezaba a no entender lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando veíamos todas estas noticias y lo hemos abordado a lo largo de estos 17 años que estamos ya presentes en este mundo de la comunicación, abordamos quizás nosotros mismos estos casos separados, ¿sí? Encerrados, como suele hacer el mundo, en etiquetas, ¿no? Tratados de alguna manera como si fuera un expediente, viendo las derivaciones, los diagnósticos, como si fuese una prestación médica o simplemente como estadísticas. Hoy mismo vemos las estadísticas del aborto, vemos las estadísticas de los suicidios, vemos las estadísticas, cómo se bajó la demografía argentina, la brasileña y de varios países en Occidente. Entonces, por un lado, algunas de estas personas, algunos de estos números que vemos, ¿no? Algunos de estos individuos que nosotros los miramos así aislados, ¿qué tienen? Tienen ansiedad, manifiesta mucha ansiedad por todo. Otros tienen depresión, lo hemos hablado en un montón de oportunidades, tiene un agotamiento mental, si quieres un cansancio físico, ¿no? Es un agotamiento mental, un hartazgo notorio, rabia, si se quiere. También vemos que otros que se ha crecido muchísimo, tiene el trastorno del espectro autista, algo que hace no más de 2 décadas atrás era algo poco común que nosotros pudiéramos ver, no era algo tan cotidiano como lo es ahora. Y otro tema que también nos está invadiendo, no digo que no existiera, pero hoy es común y corriente, en algunos lados es hasta libre, ¿no? Está legalizado, que es el problema del consumo, ¿sí? También vemos mucha gente que no duerme, que no descansa, que no duerme bien. Y por otro lado, vemos mucha gente que
no tienen motivos, les cuesta salir de la cama. Entonces tenemos todos los extremos, ¿no? Porque también tenemos gente que no soporta vivir en un mundo que le exige, ¿no? Le exige funcionar mientras le quitan todo, le arrebatan todo. Entonces, esta lectura de identificar la salud mental como algo individual sirve desde mi punto de vista, que no soy psiquiatra, no soy psicóloga, desde mi punto de vista como comunicadora, como observadora, como una persona, como un ciudadano común, ¿no? Y yo creo que esta lectura individualista, individual más que individualista, sirve para llenar los formularios, ¿no? Para discutir las reformas legales que se tienen que tener, para ordenar las prestaciones o para repartir la responsabilidad entre profesionales, las obras sociales, juzgados, lo que fuera. Pero yo creo que no alcanza para entender qué le está pasando a la sociedad. Yo no digo que sepa lo que está sucediendo en la sociedad, pero lo percibo. Es algo que a veces le digo a Marce, no sé cómo explicarlo, pero algo no está bien. Es una sensación. Nosotros hemos vivido los últimos tiempos con esta sensación. Algo está sucediendo. Quizás no podemos identificar cabalmente en el fondo lo que está sucediendo, pero algo está sucediendo, ¿sí? Y en el caso de la salud mental, yo creo que dejó de ser un asunto privado, ¿no? Entre, uy, fulanito tiene un familiar con un problema con la salud mental, porque el malestar se volvió masivo. Entonces, cuando el tema deja de ser privado y se vuelve masivo, y cuando las familias, ¿no? Dejaron de poder sostener solas este sufrimiento que es tener una persona con una salud mental dañada, digamos, ¿no? Y, y que no saben a dónde recurrir, porque además de depender de dinero, que estas cosas salen muy caras, de la cobertura médica o de la suerte, están perdidas, literalmente están perdidas. Y en este caso quiero hacer la salvedad de que nosotros no estamos hablando solo de esta generación que todo el mundo dice, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. Sí, sucede entre los jóvenes, pero leerlo así es un poco, ser un poco simplista, ¿no? Porque eso achica el problema. Porque esta crisis que yo veo de la salud mental, de la ansiedad, de las cuestiones que hay, atraviesa todas las edades. Aunque reconozco que golpea más fuerte en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, porque ahí en realidad se está formando la persona. Y este problema que se está gestando hoy lo vamos a ver dentro de una década, quizás menos, ¿no? Porque estos niños y en los niños aparece como una desregulación de problemas de conducta, ¿sí? Eh, las dificultades escolares, la irritabilidad, la dependencia de las pantallas. No entiendo cómo al día de hoy los padres le enchufan un celular o una tablet a los chicos, los trastornos del sueño, porque quedan con la computadora hasta las altas horas de la madrugada. Entonces, claro, eh, vamos, vamos observando que los diagnósticos se multiplican. ¿Y cómo aparece en el adolescente? El adolescente uno lo ve como ansioso, como vacío, ¿no? ¿Recuerdan las autolesiones? Ahora se habla poco porque nadie se atreve a hablar de estas cosas realmente, ¿no? El consumo, ¿sí? El aislamiento y la pérdida del sentido mismo, ¿sí? Y en los adultos yo creo que se da más como un agotamiento, ¿no? Como con ataques de pánico. He visto más adultos con ataques de pánico, otra cosa que era rarísima y hoy se ha naturalizado, o sea, adultos con ataques de pánico, con depresión, con insomnio, con una irritabilidad crónica y con esta sensación de fracaso permanente, ¿no? Porque parece que hoy la vida pasa a ser de fracasados. O sea, uno a veces siente
el peso del mundo en las espaldas, ¿no? Y en los mayores, los adultos mayores, que merecen más cariño, más cuidado, porque ya pasó por toda una vida, ¿no? Dedicada al mundo, a la familia, a los amigos y todo. Entonces, uno ve en ellos que aparece como, como soledad, ¿no? Como abandono, como una medicalización de la tristeza. O sea, está así, bueno, dale algo para que se le vaya y listo. Y también se nota esto, ¿no? La pérdida del lugar dentro de la propia familia. Y ojo que también busqué algunos datos, ¿ah? Porque la Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. Es tremendo. Uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. Y señala que los principales son la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento, ¿no? Que están entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en esta etapa. Y también advierte que el suicidio, por eso lo decía un principio y vengo llamando la atención a eso, es la tercera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años. Busquen las estadísticas en la Argentina de este tema. Es algo para que hablemos tranquilos, para que busquemos evitar que aumente este índice. Y estos datos yo creo que uno no debe leer como una cosa rara, ¿no? Como algo juvenil. Yo creo que son la parte más visible de una fractura social mucho mayor, mucho más amplia, porque los adolescentes se rompen primero porque no tienen las defensas suficientes frente a un mundo que tampoco los protege, porque fue este mismo mundo que los ha vaciado hace pocas décadas, que les ha quitado la identidad, que les han vaciado espiritualmente, que les han quitado la familia. Entonces, el problema no es que la gente sea débil o más frágil. El problema es que se le exige, ¿no? Vivir dentro de un sistema que destruye las bases mínimas de estabilidad. Se le pide estudiar, perfecto, está muy bien, es lo que tiene que hacer un chico, un joven, un adolescente. Se le pide trabajar, producir, rendir, competir, adaptarse, pagar, independizarse, controlar las emociones, mostrarse funcional y no molestar demasiado. Eso es lo que pide el sistema. Pero al mismo tiempo, ¿qué se le ofrece a, al joven, ¿no? ¿Qué se le ofrece? Se le ofrece una precariedad laboral cuando hay trabajo. Alquileres, chicos, es imposible de pagar para cualquier adolescente, para cualquier joven que quiera empezar una vida, que quiera empezar a tener una familia, porque los salarios son insuficientes. Normalmente tienen los vínculos rotos de las familias, familias que a su vez están agotadas, están siendo exprimidas y que miran a su vez estas pantallas que colonizan de alguna manera la atención y una cultura que repite que todo depende exclusivamente del individuo, la meritocracia, el éxito, y si se fracasa, es su culpa. Si se angustia, que haga terapia, ¿no? Y si no puede pagar, bueno, que se la aguante, que espere. Y si explota, bueno, que lo mediquen. Y si se cae, que aprenda resiliencia. ¿Qué es esto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué sentido les están dando a los jóvenes, no? Esta palabra tan usada por el lenguaje empresarial, educativo y terapéutico liviano, no digo que no haya excelentes profesionales porque los hay, muchas veces funciona como una coartada, ¿no? Resiliencia significa que el individuo debe adaptarse al golpe. Ok, pero nadie pregunta quién produce este golpe.
Ahí tenemos el problema. Nadie pregunta quién diseñó una vida donde la mayoría deba sobrevivir y sobrevivir sin descanso, sin horizonte, sin comunidad. Nadie pregunta por qué se insiste en impedirles un equilibrio emocional a personas que viven en un desorden permanente. Ni hablar de una casa endeudada, no es un ambiente neutro. Una casa donde la familia no la puede mantener, ¿no? Donde la familia tenga que discutir por la plata, donde no puede comprar lo necesario, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de hogar es este? La gente vive bajo presión permanentemente. Hay un estado de alerta, ¿no? De miedo, de inseguridad del futuro constantemente. Y el cuerpo lo registra, explota en algún lado. La mente lo registra. Los vínculos, los mismos vínculos, también lo registran. Entonces después ¿qué llaman a todo esto? Ansiedad, depresión, ataque de pánico, irritabilidad, desregulación emocional o consumo problemático, ¿no? Pero antes de que eso se convirtiera en un diagnóstico, ¿qué pasó? Fue una vida cotidiana rota, una vida cotidiana vaciada, no vacía, vaciada. La UNICEF Argentina informó en noviembre del 2025 que el 31% de los hogares con niños, niñas y adolescentes no llegaba a cubrir los gastos corrientes. La UNICEF también registró que al sumar las deudas con aplicaciones, billeteras virtuales, comercios familiares, el endeudamiento ascendía al 45%. Entonces, ¿es un dato solo de la economía? No, no es de la economía. También es un dato de la salud mental, porque una infancia, ¿no? Que crece en una casa donde los adultos viven preocupados por llegar a fin de mes, aprende muy tempranamente que la vida es una amenaza y es una cuestión de deudas, miedo, inseguridad. Yo no digo que antes no había, pero antes también había este aliento a por qué luchar, a por qué seguir adelante. Antes había risas en los hogares. El otro día hablando con un gran amigo que le mando saludos, decía esto, ¿te diste cuenta, Ivonne, que no hay risas? Que uno va a los lugares y no hay estas risas. Las risas de los juegos, de la familia grande, de esta cosa, ¿viste? De reírse por nada en familia. Entonces, a esa presión material se sumó la presión cultural todavía más profunda y ahí es donde nosotros tiemblan algunos cuando hablamos porque durante años se instaló una pedagogía de la desvinculación, ¿no? Primero se atacó a la familia como si fuera una estructura opresiva por definición. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan cuánto nos criticaron por esto? Porque se ridiculizó la autoridad paterna y materna, ¿sí? A tal punto que decidieron sacar en algunos lados que diga en el certificado de nacimiento padre, madre, ¿se acuerda? Entonces, a esta misma generación se presentó la tradición como un atraso, se atacó a la religión, especialmente la religión católica, por una cuestión diciendo por culpa, por prejuicio, ¿no? Como era algo arcaico. Se separó el sexo de la responsabilidad, ¿se acuerda? Mi cuerpo, mi vida, hace lo que quiere, después te toma la pastillita del día después y a otra cosa mariposa, está todo bien. ¿Se acuerdan? Que decían las chicas, no se preocupen, mi cuerpo, mi vida. ¿Se acuerdan? Estas palabras no eran tan vacías. ¿Ah? Entonces, yo creo que esta operación que nos hicieron no produjo estas generaciones más libres. No llegamos a mi ley, viva la libertad, carajo, por nada. Yo creo que produjo indudablemente generaciones mucho más solas, mucho más confundidas, más dependientes de aprobación externa y más incapaces, ¿no? De integrar la frustración, el dolor, la espera,
el sacrificio y por supuesto la pertenencia, ¿no? Entonces, hoy yo lo que estoy tratando de decir no es de negar los sufrimientos personales reales vinculados a la identidad, a la sexualidad, al desarrollo, porque no sea cosa que me quieran atacar por ahí, pero sí quiero tener esta mirada porque se trata de observar el costo social de haber convertido cada aspecto de la vida humana en una materia de experimentación ideológica, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Cada uno hace lo que quiere en su vida privada, pero fuimos expuestos a un gran experimento ideológico, al menos las últimas 2 décadas. Cuando el Estado, la escuela, la industria cultural, las plataformas y buena parte del aparato mediático empuja sobre los niños y adolescentes y una idea de identidad sin un anclaje corporal. ¿Se acuerdan? Naciste biológicamente de una manera, pero podés ser lo que se te dé la gana. Hasta un terrian, si se quiere. Sin familia, sin historia, sin trascendencia. ¿Qué está haciendo? No están creando libertad. Están creando la nada misma, el vacío que estamos viendo hoy, el problema de salud mental que estamos viendo hoy. Porque este vacío psíquico, este espacio siempre ocupa a alguien. Y lo ocupa estos vivos que te quieren controlar, el mercado, estas ideologías, un grupo artificial de pertenencia, ¿no? La pantalla, la adicción a las pantallas, las drogas, el psicofármaco, el influencer. El influencer tiene mucho más llegada a la vida de muchos que la propia madre, padre, ¿no? La secta política o la misma burocracia terapéutica. Entonces, hay un punto que casi nadie quiere nombrar porque rompe el consenso obligatorio de época. Pero muchos profesionales, docentes y familias observan a los niños y adolescentes con angustia, con desregulación emocional, con problemas de conducta, con dificultades de adaptación o con diagnósticos del neurodesarrollo que además viven en hogares donde los adultos también introducen cambios radicales en las referencias primarias de identidad, de filiación, de cuerpo, de nombre y de rol, ¿no? Del rol materno y del rol paterno. Y yo creo que acá ustedes ya me conocen y no se trata de convertir cada caso en una acusación ni de negar el sufrimiento del adulto. Quiero mirar al niño y al adolescente, ¿sí? Así que discutamos lo que estamos hablando hoy. Porque para un adulto, cambiar el nombre, la imagen, ¿no? El rol y presentación, y bueno, está bien, puede vivirse como una afirmación personal. ¿Estoy de acuerdo? No, pero el adulto lo quiere hacer. Bueno, vaya pase. Vos no, sos hombre, pero sos un boludo grande. A los 30 años, querés ser mujer, bueno, es tu problema. Vos te sentís mujer, no te voy a discutir. Al contrario, tampoco. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, hay que ver cuando el problema cuando vos querés transformar esto en la naturalización de una sociedad mayoritaria que no está de acuerdo, ¿no? Entonces, el problema que trae muchas veces, y póngase una situación, la madre hoy tendrá 30 años, ¿no? Tuvo un hijo a los 25, ponele, 25, 26 años. Y de golpe decidió cambiar de bando. Entonces la mina que se llamaba María quiere llamarse Juan y verse como Juan. Y el chico, el niño, que durante estos 5 años tuvo una madre, de repente tiene un personaje que no lo reconoce en el espejo. ¿Se entiende? O sea, no es fácil en la cabeza de un niño este cambio que el adulto lo procesa de otra manera. Entonces, hay una cuestión, porque para un hijo, principalmente si es pequeño, vulnerable, se está formando y ya atraviesa estas dificultades emocionales naturales o de desarrollo, eso puede significar una alteración profunda del marco con que ordena el mundo, ¿no? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá?
qué significa el cuerpo, qué permanece, qué cambia, qué palabras nombra la realidad de qué lugar ocupo yo en esta familia. Por ahí el niño no lo puede expresar, pero debe tener un tsunami de emociones, porque por más que alguno diga es natural, hay que estar en el corazón y en el cerebro de estos niños para ver qué es lo natural y no, ¿no? Entonces yo creo que eso no se puede tratar como una simple actualización de cambio de nombres en los papeles. Listo, cambias mi nombre, acá en la Argentina es legal, vos vas al registro y decís que yo no llamo María, pero hoy quiero llamarme Juan o viceversa, está todo bien. Entonces, yo creo que el problema central es la ruptura de la simetría, porque el adulto debe ser el marco, ¿no? No la demanda, ¿sí? Debe ofrecer la estabilidad a los chicos, porque cuando el niño queda obligado solo a acompañar y a confirmar o sostener emocionalmente el proceso subjetivo del adulto, y ahí se produce una inversión bastante grave, ¿no? Porque el hijo deja de ser protegido y pasa a ser usado como un testigo de legitimación. Ni hablar de aquellos padres que se le ocurre que el nene a los 2 años, un varón se siente nena o al contrario, ¿no? Yo creo que esa es la infantilización del adulto y la adultización del niño, ¿sí? Entonces, ninguna política seria de salud mental puede ignorar ese desplazamiento, ¿sí? Y la Ley de Identidad de Género argentina establece el derecho al reconocimiento de la identidad de género y del trato digno, ¿sí? E indica que debe respetarse la identidad adoptada por las personas, en especial niñas, niños y adolescentes, a su solo requerimiento en ámbitos públicos y privados. Ojo, ese es un dato jurídico lo que les estoy diciendo. Pero en una editorial eh, seria, como la que intento hacer, se debe de preguntar por la otra parte del problema, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ese principio jurídico, pensado desde la autonomía individual, se traslada sin suficiente discusión a los vínculos familiares donde hay niños que dependen simbólica, emocional y materialmente de los mayores? La ley puede reconocer derechos, debe reconocer derechos, pero ninguna ley debería cancelar la pregunta por las consecuencias sobre esta infancia. Entonces, también hay que hablar de otro tema bastante complejo. Yo lo digo por la simple observación y por los números que veo, ¿ah? No porque sea mi especialidad, conste, ¿sí? Que es el aumento del autismo y que es el trastorno del espectro autista, porque no es una moda, pero hay una cantidad asombrosa, ¿sí? Es una condición del neurodesarrollo. Y durante muchos años, muchas personas quedaron claramente sin diagnóstico, especialmente mujeres, adultos y quienes aprendieron de alguna manera a enmascarar sus dificultades para sobrevivir socialmente, no lo vamos a negar. Y hay un estudio que fue publicado en JAMA Network Open, que entre el 2011 y el 2022 la tasa de diagnósticos del autismo aumentó 175% en una muestra amplia de niños y adultos en Estados Unidos, y fue el mayor incremento relativo, no, y el mayor incremento relativo se observó en adultos de 26 a 34 años. Y este aumento se vincula con la detección, ¿no? Con criterios más amplios, también con cierta conciencia social y acceso a la evaluación. Eh, no solamente como una única causa simple. Pero entonces, yo creo que ese dato importa. ¿Por qué? Primero, porque muchas personas, hay que reconocer que sufrieron o tuvieron estas cuestiones sin saber qué es lo que les ocurría, ¿no? Quizás se dice que el sistema no estaba preparado para recibir. Bueno, hay otra corriente que dice que el autismo, nadie afirma que el autismo es producido por la economía ni por la ideología. No estoy diciendo así, esto.
Pero lo que sí produce este modelo de vida es un entorno escolar, laboral, social, cada vez más hostil, ¿no? Para quienes no encaja en este molde predominante, ¿sí? Entonces, el problema es que muchas veces se usa el diagnóstico para aislar al individuo en una categoría mientras se evita eh, hablar de las causas realmente de por qué estamos observando en nuestras sociedades un aumento de estas cuestiones mentales, ¿sí? Del espectro del autismo, de la salud mental. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo. En la Argentina hoy se está hablando, hay una discusión en el Congreso, la discusión sobre salud mental en Argentina hoy está atravesada por el proyecto de ley nacional de salud mental presentada por el gobierno en el Senado, y la iniciativa propone modificar los criterios de internación involuntaria, ¿no? Reemplazar el término de padecimiento mental por trastorno mental, reorganizar el rol del médico psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios y ampliar la red de instituciones según los niveles de complejidad. Y según el gobierno, afirma que busca mejorar la respuesta del sistema ante las situaciones de riesgo y superar los obstáculos de aplicación de la ley vigente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿esta ley está pensada para resolver la causa de los problemas mentales que son cada vez mayores en las sociedades, o solamente para gestionar, administrar y controlar las consecuencias? Porque una ley sí, claro que puede ordenar las internaciones, regular los derechos, definir los criterios diagnósticos y mejorar las respuestas ante las crisis graves. Yo lo reconozco, esto puede ser necesario, ¿sí? Pero nada serio puede negar que hay familias eh, muy desesperadas ante estos brotes preocupados por por la salud mental, por los intentos de suicidio, por la violencia, por los cuadros graves donde el sistema llega tarde o directamente no llega. Ahora, una ley no construye por sí sola el tejido social destruido. A eso voy. No tenemos solo que paliar los síntomas, tenemos que buscar la causa. ¿Cuál es la causa que nos lleva a trabajar una ley de salud mental donde vemos un aumento de ciertas enfermedades, un aumento de la irritabilidad, un aumento de la violencia, un aumento de los suicidios? No tendríamos que trabajar en paralelo para tratar de comprender por qué nuestra sociedad está emergiendo, es como, hay como una ebullición de casos de salud mental. Entonces, yo creo que hay que dejar de mentir, ¿no? No se puede hablar de salud mental como prioridad si no buscamos la causa de los problemas actuales, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta es que no se puede destruir la familia y después sorprenderse que los chicos no tengan un sostén. No se pueden destruir la autoridad y después quejarse que nadie respeta los límites, ¿no? Entonces, no se puede erotizar tempranamente la infancia como lo hace, ¿sí? Confundir el vínculo con el cuerpo, relativizar la biología. Ustedes entienden, ¿no? Estoy tratando de buscar palabras que no traiga tantos problemas más allá de esto, de lo que ya es dura lo suficiente la editorial. Entonces no se puede ridiculizar la fe, no se puede vaciar la escuela, debilitar la figura paterna, sobrecargar las madres, empobrecer los hogares, precarizar los trabajos, entregar barrios enteros al narco y después actuar como si la salud mental fuera un problema técnico de consultorios o de leyes. No, no lo es. Es un problema político, cultural, espiritual y económico. Para trabajar sobre la salud mental, nosotros tenemos que trabajar sobre la causa que lleva
a esta condición de la salud mental. Entonces, ¿vamos hacia una sociedad sana que necesita asistencia para casos excepcionales? ¿O vamos hacia una sociedad enferma que va a necesitar la tutela estatal, terapéutica y farmacológica como un modo normal de existencia? ¿Vamos a ser una comunidad de personas libres, arraigadas y responsables, o un conjunto de individuos quebrados que solo pueden funcionar bajo la supervisión profesional, medicación, trámite y asistencia permanente? Entonces, no es una cuestión de administrar los cuerpos, no es mi cuerpo, mi vida. Yo creo que una población sin los vínculos fuertes, sin una familia estable, sin una comunidad, sin fe, sin trabajo digno y sin identidad arraigada, ¿no? Sí, que se vuelve tan dependiente del Estado, del mercado, del psicofármaco, de las drogas legales y las paralegales, de la pantalla y de la asistencia, se hace difícil. El ciudadano que tiene la mente rota, que tiene el corazón roto, que no tiene lazos familiares, es el consumidor y el sustituto perfecto. Porque no tiene una comunidad para organizarse, no tiene una familia que lo defienda y tampoco no tiene la fe que ordene este sufrimiento, porque lo sufren, porque no tienen un horizonte para resistir. Depende de la obra social, del subsidio, del diagnóstico, del algoritmo, de la pastilla, del expediente para levantarse al día siguiente. Entonces, no es casual que el mismo sistema que debilitó los pilares de la vida común, de nuestras vidas, ahora se ofrezca como un gestor de nuestro sufrimiento. Primero nos quiebra, nos desordena, después diagnostica y finalmente nos tutela. Entonces, estamos ante una fábrica de pacientes, porque una sociedad que rompe vínculos, que confunde las identidades, que vacía las comunidades, que enferma el ánimo y después convierte el daño en una gestión sanitaria, legal y farmacológica, es una fábrica de pacientes. Y la salud mental no se arregla sumando los psicólogos, que hay muy buenos, por supuesto, y hacen falta psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, médicos, docentes, operadores comunitarios, familias sostenidas, creo que no me olvidé ninguno, pero también hace falta otra organización de la vida. Porque si una persona sale de una sesión y vuelve a una casa donde no tiene ingresos suficientes, donde no tiene trabajo, donde tiene una escuela que te enseña en la escuela lo que no te sirve para aplicar en la vida, no quiero volver a ser repetitiva, donde vuelve a un barrio capturado por las drogas, y no estoy hablando solo de los barrios precarios, donde tiene una familia que está con los pelos de punta porque tampoco le alcanza para el día a día. Entonces, yo no estoy negando la dimensión clínica. Hay, por supuesto, sufrimientos que necesitan un tratamiento específico, medicación, intervención urgente, todo eso. Pero estoy hablando que no podemos reducir todo a lo clínico, porque si lo reducimos todo, todos los problemas mentales, todos los problemas que está habiendo en la sociedad a una cuestión clínica, es una forma de ocultamiento, ¿no? La salud mental también depende del trabajo, de la vivienda, del alimento, de la familia, de la escuela, la comunidad. El sentido del descanso depende de la fe, el orden social y la posibilidad real de futuro. Cuando todo esto se rompe, el consultorio recibe las consecuencias de todo esto, de todo este desorden, de todo este quilombo. Entonces, la ley de salud mental puede ordenar, sin parte de este desastre, pero si no se anima a mirar las causas, lo va a profesionalizar y va a administrar el colapso de una sociedad. La verdadera salud, la verdadera política de salud mental, yo creo que no empieza siquiera en el expediente clínico. Empieza antes, en una familia que pueda sostener, en una escuela que pueda ordenar, que pueda enseñar al chico, en una economía que no te aplasta, que te permita vivir dignamente, ¿no? En una comunidad que acompaña, no que no esté lleno
de individuos egoístas, en una cultura que no confunde al niño, ¿sí? Y hay una fe que da el sentido del dolor. Y el Estado, en un Estado que no experimenta la subjetividad de su población en adultos capaces de volver a ocupar su lugar. Sin esto, la ley llega tarde, tardísimo. Llega cuando el daño ya está hecho, cuando la destrucción ya está visible. Y una sociedad que solo actúa cuando sus hijos ya están rotos, no está cuidando la salud mental. Está gestionando las ruinas que de alguna manera ella misma ayudó a producir.